Hola, mi nombre es Marlon Andrés Casallas. Yo soy estudiante de primer semestre de Ingeniería Civil en modalidad a distancia y hoy voy a hablar sobre el artículo de la geometría para la vida y su enseñanza. El artículo nos dice que el término geometría viene del griego geo, que significa tierra, y metría, que significa medida. Por ende, geometría significa la medida de la tierra. La historia de la geometría se remonta a sus primeros datos en el año 3000 a.C. en la civilización babilónica, quienes, inspirados en las propiedades de la circunferencia y al dividirla en 360 partes iguales, descubrieron el sistema sexagesimal y lo utilizaron para construir sus grandes ciudades. También la civilización hindú se remonta a 3000 años antes de Cristo y esta importancia de la geometría fue porque ellos fueron los primeros en utilizar triángulos y sus fórmulas para la construcción de sus templos. Luego en la civilización china, que hay muy poca información, pero se sabe que viene de 1500 años antes de Cristo y que la importancia para la geometría fue porque la fórmula que ellos usaban para el triángulo de 3, 4 y 5 les permitió medir tanto la tierra por medio de la agrimensura como cosas inaccesibles como el cielo. Además de esta civilización también estaba la civilización egipcia, quienes fueron los maestros de la geometría práctica, porque fueron los primeros en utilizar un sistema de medidas, el cual fue el sistema de nudos en cuerdas, que les permitía no solo tomar medidas en alto, sino también en largo para los materiales que utilizaban en la construcción de sus pirámides. Muchos griegos y eruditos de otras partes del mundo iban a estudiar geometría a Egipto porque reconocían que ellos tenían un avance significativo en cuanto a estos conocimientos. Pero estos egipcios nunca se afanaron por demostrar o por resolver problemas matemáticos, sino más bien utilizaban sus conocimientos para hacer sus labores diarias más efectivas, tales como la construcción de sus pirámides, como la medición de la tierra en la agrimensura. Ya fue luego hasta la civilización griega que ellos fueron los primeros en empezar a utilizar la geometría de manera matemática para resolver problemas mediante fórmulas y poder aplicarlos mediante muchos tratados. Autores importantes como Tales de Mileto, Pitágoras, Platón, Arquímedes y Apolonio marcaron grandes hallazgos, grandes hitos en la geometría, tales como fueron Pitágoras con el teorema de Pitágoras, Euclides con la geometría euclidiana entre muchos otros. Luego de este periodo vino la geometría de la Edad Media, que sí sufrió un letargo de casi 1000 años debido a la expansión romana y a que los romanos despreciaban todo tipo de ciencias exactas, como la geometría lo es. Por ende, utilizaban a los griegos para la construcción de sus edificaciones. También debido a las invasiones árabes, pues se tuvo este letargo de casi 1000 años. Hay diferentes tipos de geometría, tales como la geometría analítica, que fue la primera rama de la geometría que transformó la matemática porque fusionó el álgebra con la geometría. También tenemos la geometría descriptiva, que es la que fundó las bases para lo que hoy llamamos dibujo técnico, porque utilizó las figuras y las empezó a implementar de manera ya gráfica, como lo dice su nombre. También tenemos otros tipos de geometría como la geometría proyectiva, que se utiliza y se utilizó para las ciencias aeronáuticas y para las proyecciones en el espacio. La importancia de la geometría en la educación es porque la geometría nos ayuda a no solamente a resolver problemas matemáticos y pedagógicos, sino también nos ayuda a optimizar
y a mejorar la capacidad lógica para problemas matemáticos y para problemas cotidianos. Y en cuanto a la ingeniería civil, la geometría es importante porque nos sirve tanto para el cálculo, para el diseño y para la construcción de las edificaciones y obras de ingeniería civil a lo largo del mundo, antes y ahora. Y nos permite optimizar los materiales que se van a utilizar para dichas construcciones, así como los cálculos para las estructuras para minimizar el riesgo que pueda haber en dichas estructuras.